Hay momentos en la vida en los que el ruido del mundo se vuelve tan fuerte que dejamos de escuchar lo más importante, nuestra propia voz interior. Vivimos buscando respuestas afuera, corriendo entre preocupaciones, expectativas y dudas, sin darnos cuenta de que, en lo más profundo de nosotros, existe un lugar silencioso donde habitan la paz, la claridad y la verdad que tanto anhelamos encontrar. La historia que estás a punto de escuchar no es solo el viaje de un joven llamado Aidan. Es también el reflejo de ese camino invisible que todos recorremos alguna vez, el regreso hacia nosotros mismos. Entre bosques cubiertos de niebla, susurros del viento y silencios que hablan al corazón, Aidan descubrirá que la verdadera transformación no ocurre cuando escapamos del mundo, sino cuando aprendemos a escucharnos con honestidad y compasión. Prepárate para adentrarte en un relato de calma, reflexión y despertar interior, porque tal vez, mientras escuchas esta historia, también puedas encontrar una parte de ti que había permanecido en silencio durante demasiado tiempo. La voz interna. En un valle cubierto por neblina suave, donde los árboles suspiraban con el viento y los ríos murmuraban secretos antiguos, vivía un joven llamado Aidan. Desde hacía meses, su corazón parecía hablarle en susurros que no lograba comprender. A veces era un murmullo cálido, otras un eco que lo inquietaba sin razón aparente. Una mañana, mientras caminaba entre los pinos húmedos, sintió un llamado profundo, casi como si la tierra respirara bajo sus pies. Se detuvo. Cerró los ojos. Y entonces la escuchó con claridad. «Vuelve a ti». La frase no venía de ninguna persona cercana. No pertenecía al viento, ni al bosque, ni al cielo. Era una voz suave, firme, que brotaba desde el rincón más silencioso de su pecho. Aidan abrió los ojos lentamente. Miró el paisaje con una nueva sensación de presencia. Se preguntó cuántas veces había ignorado esa voz, cuántas veces había dejado que el ruido del mundo la apagara. En ese instante decidió que emprendería un viaje, no hacia algún lugar del mapa, sino hacia adentro, hacia ese espacio invisible donde nacen la paz, la verdad y la calma. Respiró hondo, sintiendo como el aire frío le acariciaba el alma, y dio el primer paso de su camino interior. El refugio del silencio. Aidan avanzó por un sendero apenas marcado entre las rocas. No sabía exactamente a dónde lo llevaba, pero cada paso parecía aligerar el peso que llevaba dentro. Mientras caminaba, la voz interna volvía a murmurar, esta vez más suave, como si flotara entre sus pensamientos. Escucha, antes de buscar respuestas. Se detuvo nuevamente. El bosque entero quedó en silencio, como si incluso los árboles esperaran su atención. Aidan cerró los ojos y permitió que el mundo se quietara. Por primera vez en mucho tiempo, no trató de entender nada. Solo se dejó envolver por la quietud. Sintió su respiración ascender y descender, como una ola lenta. Sintió el latido de su corazón, constante, fiel. Sintió incluso las tensiones aferradas a sus hombros comenzar a aflojarse. En ese silencio, descubrió algo que había olvidado: la vida siempre habla, pero uno debe aprender a escuchar. De pronto, el viento regresó con un murmullo suave, y los sonidos del bosque reaparecieron como si hubieran estado aguardando el momento justo. Aidan abrió los ojos, más presente que antes, y continuó caminando, guiado no por el camino, sino por la calma que comenzaba a brotar dentro de él. El encuentro con la duda. A medida que avanzaba entre los árboles, Aidan sintió que algo dentro de él empezaba a removerse. No era miedo, era duda. Un pensamiento surgió como una nube oscura cruzando un cielo sereno. ¿Y si esta voz solo es tu imaginación, y si no encuentras nada? Aidan se detuvo. Por un instante, su pecho se apretó. La duda tenía un tono conocido, uno que lo había acompañado en los momentos difíciles de su vida. Era la voz que le decía que no era suficiente, que no estaba preparado, que el silencio no le pertenecía. Pero esta vez, en medio del bosque, Aidan decidió no huir de esa sensación. Se sentó sobre una roca cubierta de musgo, apoyó las manos sobre sus rodillas y respiró profundamente. Observó la duda como quien mira una nube pasar. La voz interna, esa que había escuchado desde la mañana, habló de nuevo, con una tranquilidad que atravesó todo su ser. La duda no es tu enemiga, es tu puerta. Aidan sintió una tibieza expandirse en su pecho.
Por primera vez entendió que la duda no venía a detenerlo, sino a recordarle que debía volver a su centro, a su esencia. Que incluso en los momentos de confusión, podía encontrar claridad si se quedaba quieto, si respiraba, si escuchaba. Con un suspiro lento, dejó que la tensión se disolviera. Se levantó con una nueva suavidad en sus movimientos, como si cada fibra de su cuerpo hubiera comprendido algo valioso. Continuó su camino, sabiendo que la calma no era ausencia de dudas, sino la capacidad de caminar con ellas sin perderse. La cabaña del corazón. El sendero lo llevó a un claro donde se alzaba una pequeña cabaña de madera, antigua pero intacta, como si hubiera sido construida solo para él. La luz del atardecer se filtraba entre los árboles y caía sobre el techo, haciendo que pareciera brillar suavemente. Aidan se acercó con curiosidad y, al abrir la puerta, encontró el interior vacío. No había muebles, ni utensilios, ni señales de otros viajeros. Solo un espacio amplio, silencioso y limpio. Un lugar preparado para escuchar. Sintió un impulso natural, se sentó en el suelo de madera, cruzó las piernas y dejó que sus manos descansaran sobre ellas. La voz interna volvió, esta vez tan clara que pareció vibrar en las paredes. Aquí habita lo que eres, cuando nadie te mira. Aidan cerró los ojos. En la quietud profunda de aquella cabaña, sus pensamientos comenzaron a aparecer uno a uno, como visitantes que entran y salen sin tocar la puerta. Recordó situaciones pasadas, dolores antiguos, expectativas que había cargado durante años. No trató de apartarlas. Solo las observó, como si fueran hojas flotando en un río. Con cada exhalación, las imágenes se disolvían, y un espacio cálido comenzaba a abrirse dentro de él. Un espacio que no necesitaba explicaciones, ni razones, ni palabras. Era simplemente presencia. Era él, en su forma más auténtica. La voz habló de nuevo, en un susurro que parecía abrazarlo desde dentro. Cuando te escuchas, sanas. Aidan respiró profundamente, sintiendo que algo en su interior comenzaba a alinearse, a serenarse, como si su corazón hubiera encontrado un refugio profundamente conocido. Salió un rayo de luz por la ventana y tocó suavemente su rostro. Era la claridad que nacía desde adentro, proyectándose hacia el mundo. El diálogo con la luz. La tenue luz que entraba por la ventana parecía haber cambiado. Ya no era solo el reflejo del sol descendiendo, había en ella una cualidad cálida, casi viva, como si respondiera a la calma que Aidan había encontrado dentro de sí. Se quedó quieto, respirando con lentitud. Entonces, la luz pareció pulsar suavemente, una expansión y contracción apenas perceptible, como si estuviera latiendo con él. En esa vibración silenciosa, la voz interna habló nuevamente, no como un pensamiento, sino como una presencia. Aidan, observa sin temor lo que aparece en tu interior. Ante esas palabras, en la claridad luminosa comenzaron a surgir imágenes, no recuerdos esta vez, sino sensaciones. La alegría que había olvidado. La ternura que no se permitía sentir. La fuerza que siempre había creído pequeña. La compasión hacia sí mismo que había guardado en el rincón más escondido. Aidan dejó que todas ellas lo tocaran. No se aferró a ninguna. No rechazó ninguna. La luz, como un espejo suave, reflejaba lo que él era sin juicios, sin exigencias, sin expectativas. ¿Por qué me muestras esto?, preguntó Aidan en un susurro. La voz respondió, como un eco de serenidad que vibró en toda la cabaña. Para que recuerdes que dentro de ti habita todo lo que buscas afuera. Aidan sintió que su pecho se aflojaba, como si un nudo silencioso se deshiciera después de años aferrado a su corazón. La luz siguió pulsando, suave, paciente, acompañándolo. Y por primera vez, Aidan sintió gratitud por sí mismo. Una gratitud limpia, profunda, luminosa. Abrió los ojos con suavidad. La luz seguía allí, tranquila, inmóvil, como si hubiera estado esperando ese momento. Aidan sonrió, no hacia la luz, sino hacia su propio ser interior. El eco del perdón. Cuando la luz se suavizó y el silencio volvió a abrazar la cabaña, Aidan sintió que algo más pedía surgir desde el fondo de su pecho. Era un peso antiguo, un murmullo que había evitado durante años.
Se acomodó nuevamente en el suelo, respiró hondo y permitió que esa sensación emergiera sin resistencia. Entonces, apareció, una imagen tenue, casi frágil, de sí mismo, más joven, más temeroso, cargado de errores que nunca se había perdonado. Aidan sintió un leve temblor en su cuerpo. No porque la imagen le causara dolor, sino porque por fin estaba dispuesto a verla. La voz interna se manifestó con un susurro cálido, como una mano que se posa en el hombro. Lo que fuiste, también merece tu amor. El Aidan joven, esa versión que había cometido decisiones difíciles, que había tenido miedo, que había caído y vuelto a caer, lo miraba con ojos que pedían comprensión. Y Aidan entendió algo esencial: había pasado años juzgándose, exigiéndose, empujándose a ser perfecto. Nunca había permitido que la compasión entrara en ese rincón oscuro. Con un suspiro lento, Aidan acercó su mano hacia aquella imagen interior, y aunque sus dedos no tocaron nada físico, sintió un abrazo profundo. «Lo siento», murmuró. «Gracias por sostener mis pasos, incluso cuando no sabía hacia dónde ir». La figura joven comenzó a desvanecerse, no por rechazo, sino por integración. La luz se volvió más cálida, más envolvente, y Aidan sintió que algo se acomodaba dentro de él, como una pieza que por fin encajaba después de tantos años fuera de lugar. La voz interna volvió a hablar. «Perdonarte no es olvidar, es liberar». Aidan respiró profundo. Una ligereza nueva, desconocida, recorría su pecho. Sintió que algo en su interior renacía, suave y esencial. El silencio de la cabaña se volvió un refugio lleno de compasión. El regreso al centro. Tras ese momento de integración, el silencio se volvió más profundo, casi sagrado. Aidan sintió como si la cabaña respirara con él, como si el universo entero se hubiera detenido para acompañarlo en su proceso de retorno interior. Se recostó suavemente en el suelo de madera, mirando el techo iluminado por la luz tenue del ocaso. No pensaba en nada. No buscaba nada. Solo era. En esa quietud, comprendió algo que no provenía de palabras ni imágenes, sino de una certeza suave. La voz interna que lo había guiado desde el principio no era una entidad aparte, ni un misterio externo. Era su esencia, la parte más pura y honesta de sí mismo que siempre había estado allí, esperando ser escuchada. La voz habló una última vez, tan clara como el agua que fluye por una montaña. Regresa a tu centro, y desde ahí, vive. Aidan colocó una mano sobre su pecho. Sintió su corazón latir con una claridad nueva, como si cada latido fuera un recordatorio de que el camino hacia la paz se encontraba justo allí, en su interior. Comprendió que no se trataba de eliminar el ruido del mundo, sino de recordar que dentro de él existía un lugar inviolable, sereno, luminoso. Un espacio al que podía volver siempre que lo necesitara. Se incorporó lentamente. Al mirar por la ventana, vio cómo la luz del día se despedía, dejando un cielo teñido de azul profundo y dorado. Ya no sentía prisa. Ya no sentía confusión. Solo una presencia plena, como si su vida entera hubiera encontrado un nuevo punto de partida. La voz interna guardó silencio. Porque ya no necesitaba hablar. Aidan por fin había aprendido a escuchar. El camino que nace en ti. Aidan salió de la cabaña con pasos lentos, sintiendo la tierra fresca bajo sus pies. El bosque lo recibió con el susurro suave de las hojas y el canto lejano de un pájaro que despedía el día. Todo parecía el mismo paisaje de antes, y sin embargo, todo había cambiado. El aire era más ligero. El sonido más claro. El mundo más cercano. Se detuvo un momento en el umbral, mirando la pequeña cabaña que lo había acompañado en su viaje interior. Ya no la veía como un lugar físico, sino como un reflejo de algo que había encontrado dentro de sí. Un hogar interno al que siempre podía regresar. Respiró profundamente, dejando que la calma se mezclara con el aire del bosque. Y entonces, con una serenidad nueva, dio sus primeros pasos de regreso al mundo exterior, o quizás, hacia él mismo. Mientras caminaba, comprendió que la voz interna no había venido a darle respuestas exactas, ni a indicarle un destino. Había venido a enseñarle algo más profundo. Que la paz,
la claridad y la sanación nacen cuando uno se escucha con honestidad y se trata con compasión. Cada sonido del bosque parecía acompañarlo. Cada rayo de luz entre los árboles brillaba ahora con un significado suave. Aidan avanzó sin prisa, sin expectativas. Solo con la certeza de que su camino, cualquiera que fuese, sería guiado desde ese lugar silencioso y luminoso que había redescubierto en su interior. Y así, mientras la noche comenzaba a extender su manto, Aidan continuó su sendero. No hacia una meta, sino cultivando presencia en cada paso, sabiendo que el verdadero viaje siempre comienza dentro de uno mismo. Y así, mientras la noche abrazaba el bosque y el silencio volvía a descansar entre los árboles, Aidan comprendió que el verdadero refugio nunca había estado lejos, siempre había vivido dentro de él. A veces pasamos gran parte de nuestra vida buscando señales, respuestas o caminos que nos devuelvan la paz, sin imaginar que la voz que más necesitamos escuchar ha estado susurrándonos desde el corazón todo este tiempo. Quizás esa sea la enseñanza más profunda de este viaje, que incluso en medio de la duda, el miedo o la confusión, siempre existe un lugar sereno dentro de nosotros al que podemos regresar. Gracias por acompañar esta historia y permitirte caminar, aunque sea por unos instantes, hacia ese espacio interior donde nace la calma verdadera. Y recuerda, cuando el ruido del mundo se vuelva demasiado fuerte, detente un momento, respira profundamente y escucha. Tal vez tu alma también esté intentando mostrarte el camino de regreso hacia ti mismo.